Buenas tardes a todos, a todas, a todes. Nos encontramos en una nueva charla, en esta quinta jornada de educación sexual integral, que el lema es Cuidar nos transforma. Hoy nos visita una hermosa persona de nivel inicial, que es Agustina, y nos va a acompañar Miriam también en esta charla, así que bueno, bienvenidas a las dos. Miri, te dejo el espacio. Bueno, buenas tardes y también gracias por este espacio. Gracias, Agustina, por participar nuevamente. Agustina Moreira, estudiante en formación, ya casi terminando el profesorado, muy poquitito, ya casi colega del profesorado de educación inicial. El año pasado también tuvo una participación muy fuerte en nuestras jornadas con la profesora Karina Born. Y en este momento ella va a exponer sí, en este nuevo encuentro todo lo que tenga que ver con la diversidad en la ESI. ¿Sí? Así que bueno, bienvenida Agus, y la verdad que es un placer que una estudiante forme parte también de estos encuentros y se anime a ser parte también de esta transformación en la educación con la implementación de la ESI en todos los espacios curriculares de manera transversal y con acceso a todos, todas y todes. Bueno, bienvenida, Agus. Buenas tardes, profe, y buenas tardes a todos los que van a estar viendo la transmisión. Bueno, gracias por el espacio de esta quinta jornada de educación sexual integral. Segunda participación, segundo año que participo. Este año, bueno, espero hacerlo mejor que el año pasado, con otro tema que también tiene una fuerte relevancia, como lo es la diversidad. Antes de armar el conversatorio estuve pensando, ¿no? ¿Diversidad de qué? Y no lo quise encasillar en un solo tema porque creo que la palabra diversidad me da para abarcar muchas cosas. Bendita palabra que llegó a nuestras vidas, ¿no? Porque antes era todo tan encasillado, era tan normalista todo que no nos permitía ser como queríamos ser o como nos percibíamos cada uno, ¿no? Y la diversidad trae eso, trae liberación, trae derechos con esa palabra que es tan chiquita, pero tiene tanto poder, tiene tanta relevancia en lo que es la ESI, ¿no? Eh, bueno, voy a arrancar hablando sobre lo que es la diversidad, por si algunas personas no lo saben. Lo estoy buscando en el diccionario, porque si voy a hablar de algo tengo que saber de qué. Eso me enseñaron en las profesoras, así que vamos a arrancar con eso, con el término diversidad. El diccionario dice que el término diversidad se refiere a la diferencia o a la distinción entre personas, animales o cosas, a la variedad o a la infinidad o a la abundancia de cosas diferentes. Y en esta palabra me detengo. La diversidad habla sobre diferencias, ¿sí? Diferencias entre personas. Vamos a hablar sobre personas hoy, así que me voy a quedar con esa parte de la definición. La diferencia entre personas, ¿no? Y yo me preguntaba, ¿por qué a la sociedad le molesta la diversidad o la ve como un problema? Yo me preguntaba esto porque, por ejemplo, uno de los temas que vamos a abordar es la diversidad de cuerpos, ¿no? Y me pasó vivirlo en experiencia en carne propia, de muy chiquita ser muy flaquita y que el otro no se sintiera conforme, o pensar al otro que yo necesitaba darle más. Y me pasa ahora de grande que al otro le molesta que yo tenga un peso que no va acorde a los estereotipos. Entonces yo digo, si mi cuerpo a mí no me molesta, ¿por qué al otro sí? ¿O por qué el otro me exige que me vea de tal o tal forma, o me exige que mida tanto o baje tanto? ¿No? Entonces, pensando en eso, dije, ¿por qué la sociedad ve la diversidad como un problema cuando tendría que verlo como un abanico de oportunidades? ¿Por qué? Porque la diversidad permite a que tanto yo como otras personas seamos como queremos ser o como podemos ser. Porque en ocasiones uno quisiera estar más delgado, más gordito, pero a veces no depende de uno. Por ejemplo, existe una enfermedad como la tiroides. La tiroides
provoca que uno, si es tiroide nerviosa, provoca que uno no pueda engordar ni 10 gramos. Y si es tiroide por estrés o por muchas otras diversas situaciones, provoca que uno haga dietas extremas, dietas peligrosas y no logre bajar de peso. Me pasó de proponérmelo, de querer hacerlo y por no estar medicada, no poder bajar de peso, no poder llegar al objetivo, que en sí no era mi objetivo, porque en sí si a mí me preguntaban, Chau, ¿cómo te sentís con tu cuerpo? Y yo me sentía bien. Yo creo que a la persona no debería elegir, entre comillas, porque no elige, lo exige la sociedad que cambie, pero debería ser por una cuestión de salud o por una cuestión de proponérselo uno mismo, y no porque venga otro y te diga, che, tenés que cambiar y ser de otra manera porque a mí no me gusta como sos. Entonces, bueno, eso es uno de los temas en los cuales vamos a hablar, y es una pregunta que se las dejo ahí para que reflexionen, porque la verdad es que yo creo que si no es por el cuerpo, es por la capacidad que uno puede llegar a tener. ¿Cómo esta compañera pudo rendir tantos finales y vos todavía seguís sin rendir ninguno? Estás en tercero, estás en segundo, estás por recibirte, tenés tantos finales. Entonces yo creo que es eso, la diversidad también de capacidades, ¿sí? No ver como discapacidades, sino como capacidades diferentes que tienen las personas de desarrollarse, de desenvolverse. Yo a todo lo veo como una oportunidad. Después de haber pasado tantas cosas malas, uno ve a cada situación como una oportunidad de desafiarse, de desarrollarse y de ir por más. Así que lo primero con lo que voy a arrancar es la diversidad de género, lo cual voy a primero hablar sobre lo que es la ESI, ¿sí? La ESI es la Educación Sexual Integral. Esas son las siglas, lo cual está avalada por la ley 26.150, lo cual establece que niños, adolescentes, jóvenes y adultos tienen derecho a recibir educación sexual integral en cualquier institución educativa, ya sea de nivel estatal o privado, ¿sí? Entonces, yo decía, si yo no conozco que existe un derecho, ¿cómo lo voy a respetar y cómo lo voy a hacer cumplir? Te escuchaba hablar y pensaba, ¿no? Que vos justamente presentás esta situación o esta particularidad que aborda la ESI, que tiene que ver con la diversidad, que cómo lo podemos vivir muchas veces como una dificultad, como un obstáculo, como el poner el acento en el diferente. Y como profesora de ciencias naturales un poco me remito a la biología y recuerdo a Darwin cuando justamente él pone el acento en la riqueza que ofrece la diversidad de características para que se generen los procesos evolutivos, ¿no? Para que esas criaturas o esos seres vivos que pueden llegar a tener diversidad de características puedan tener la oportunidad de sobrevivir en ambientes tal vez muy diferentes a los que pueden llegar a presentar otros seres vivos. Y también lo importante que es esto de, bueno, hablar un poco en primera persona de lo que uno siente, de lo que uno vive, de lo que muchas veces uno padece por la mirada de las otras personas, ¿no? Esto de tener determinados estereotipos de bellezas y tener que, de alguna manera, responder a esas exigencias. Y vos hablabas de enfermedades como hipotiroidismo, hipertiroidismo, enfermedades que pueden formar parte de cualquiera de nosotros, de nosotras, y que hacen que tengamos un cuerpo diferente a ese modelo que me están presentando socialmente como un modelo a seguir, un estereotipo a seguir. Y que cuando no se ajusta a ese canon, cómo la persona sufre, ¿no? Cómo se siente excluida. Y acá la idea es justamente tener una verdadera inclusión. Bueno, siguiendo con lo que estábamos hablando sobre la diversidad, yo creo que hay personas que en vez de verlo como oportunidad, lo ven como problema, y como hacía referencia la profe a la teoría de Darwin, la diversidad con ella trae mucha riqueza en cuanto a información, ¿sí? En cuanto a distinción, ¿sí?
lo malo no es ser diferente, lo malo yo creo que es tratar al otro diferente, por serlo, ¿sí? Entonces yo creo que ahí está el error de muchos. En su momento también fue mi error, ¿sí? Uno se crió de una manera y con un montón de aprendizajes que a lo largo del camino, cuando uno va creciendo, adquiriendo madurez, y más involucrándose en el ámbito como lo es la docencia, uno va desaprendiendo y desarraigando un montón de cosas que cree que no son como deberían ser, o que como nos enseñaron, la verdad que no es la mejor manera. Más tratando con niños, yo tuve que autoformatearme muchas áreas. Por ejemplo, yo creo en Dios, pero considero, al menos yo, que eso no tiene por qué implicar que yo esté en desacuerdo de enseñar ESI, porque me trato de formar todos los días como una docente neutra, en la cual tenga que llevar a la sala lo que los nenes y las nenas merecen. Yo no puedo estar formándome acorde a mis gustos, a mis referencias, a mis costumbres. Yo me tengo que formar para que los más chicos reciban una educación de calidad, porque al fin y al cabo me formo para ellos, no para mí. Entonces, he escuchado, tanto por compañeras que han hecho prácticas, o el año pasado en el taller también hemos escuchado de decir, chicas, ay no, en la escuela que yo fui a dar clase, fui a dar práctica, no se tocó mucho la ESI, o había alguna profesora que por motivo de religión, por ejemplo, no lo tocaba, no abordaba la ESI. Y la verdad es que la ESI se da, como dijo la profe, de manera transversal. No es que yo me levanto un día y digo, voy a planificar ESI. No pasa así, la ESI no se planifica, no se hace una secuencia sobre ESI, simplemente se entrelaza a otra secuencia, a otra actividad. Por ejemplo, hago una secuencia o una unidad sobre la salita, sobre una unidad sanitaria. Y en eso hablo sobre ir al odontólogo, cuidarme los dientes. Y ahí estoy reflejando la ESI, porque la ESI tiene que ver con la salud del cuerpo, con la salud dental. La ESI no es solamente hablar de sexualidad, ¿sí? O la palabra sexualidad, decir sexualidad igual sexo. No es Sí, eso. genitalidad. No es Reducirlo a una eso. cuestión biologicista y hablar solamente de lo que es la genitalidad. Erróneamente los que tienen esa idea, porque no va por ahí la ESI. La ESI previene, la ESI ayuda. La verdad es que también esto de tener conocimiento sobre la ley nos respalda como docentes o como futuras docentes, porque antes, cuando querías hablar de un tema prohibido, por así decirlo, o un tema delicado, vos tenías que mandar la notita a los papás y pedir autorización para tal fecha, tal día, abordar ese tema. La ESI te avala para no pedir permiso. La ESI te respalda como docente para que vos libremente hables de ESI en la sala. Sí, podés comunicar que vas a hacer un taller o que la vas a abordar, pero de ahí a que, señor papá, señor mamá, que ese también es otro de los errores, ¿no? Que hoy por hoy también hay muchas personas que se siguen dirigiendo hacia las familias. Cruz, error, no, porque hoy por hoy no tenemos la típica familia tradicional de papá, mamá, el perrito y los hermanitos. No, hemos evolucionado, gracias al universo hemos evolucionado, y hoy nos encontramos con una abuela a cargo de 2 criaturas, con un papá a cargo de criaturas, con una mamá soltera, nos encontramos con hermanos mayores a cargo de los hermanitos. Entonces, la manera adecuada de dirigirnos es familia, entendiendo que no hay un único modelo de familia, sino muchos, varios, inmensos modelos de familia. Porque encasillando a la típica familia tradicional dejamos por fuera y damos por entendido que estar a cuidado de la abuela no es tener una familia, es simplemente que te cuide tu abuela. Y no es así, porque la familia se establece donde hay amor, donde hay cuidado. También esto de decir, no, para mí que haya 2 papás y 2 mamás no es familia. ¿Por qué no? Si hay amor y hay cuidado, hay familia. Es tan sencillo como eso.
¿sí? El hecho de decir... Y hay como una reestructuración de lo que es la idea de familia, ¿no? Hay una reformulación, una reinterpretación de realmente lo que se concibe como familia. Salimos de esa tradicional familia de mamá, papá, los dos hermanos. Ahora tenemos otras realidades que también funcionan como familia. Sí, y yo pensaba en las notitas, ¿no? que hablaba Agustina de autorización, que antes decíamos papás, y ahora ya está dirigido hacia las familias también, ¿no? Entonces está en eso, algunas cosas por suerte han empezado a cambiar. Digo, ya no solamente no pedimos autorización, porque lo que decía Agustina hace un rato, la ley 26.150, la ley nacional de ESI, en uno de sus artículos menciona que es un derecho y es una obligación, ¿sí? de los docentes impartir educación sexual integral. Entonces, ella, al tener el respaldo, ese marco legal, no necesitamos pedir autorización para dar educación sexual integral, ni para trabajar ninguno de los ejes que la componen, ¿no? Así que, bueno, algunas cosas han empezado a cambiar. Totalmente, por suerte, porque la verdad es que yo, por ejemplo, estuve buscando la definición de familia y me aparecía todo parentesco entre padre, madre e hijos, una definición vieja, y busqué una definición más actual y decía todo parentesco de tipo de sangre o legal, y dije, esa me gusta más, porque no precisamente tiene que haber una mujer o un hombre involucrado, porque hoy por hoy hay madres que deciden por inseminación artificial ser madres solteras, ¿sí? Papás que alquilan vientres si no hay una mamá, un ejemplo de mamá a seguir, simplemente es un papá con su hijo. Entonces la concepción de un hijo también evolucionó y también cambió, ¿sí? No sí se necesita un vientre, pero no precisamente tiene que formar ese vientre parte de lo que va a ser la familia. Es solamente un proceso para la gestación. Después también está la que no quiere ser mamá. Me pasó de que por mucho tiempo muchas me miraban mal o me hacían sentir que yo le debía algo a las que no podían ser mamá. Y la realidad es que yo me propuse avanzar en mis estudios y llegar a mi título sin ser mamá, porque cada una conoce sus capacidades y la verdad que yo al menos como mujer no me sentía capaz de trabajar, ser mamá, estudiante, no me veía así. Y podés hacerlo el resto de tu vida si vos es tu decisión. Uno no tiene por qué seguir los mandatos de sí o sí ser madre o ser esposa. Ese tipo de, vuelvo a repetir, de mandatos que es muy patriarcal, que forma parte de estructuras muy rígidas de la sociedad. Tienen que empezar a romperse. Si no quiero ser madre, no lo voy a hacer. Y estoy en todo mi derecho. ¿Sí? Si una mujer quiere tal vez hacerse ligadura de trompas, tiene todo el derecho de hacerlo aunque no haya sido madre. Y que nadie te diga, no, mirá, sos muy joven, todavía no tuviste hijos, aguanta un poco, no lo hagas. No, tu cuerpo es tu cuerpo y tenés exacto, tenés todo el derecho de, con tu cuerpo, sí, tomar las decisiones que consideres que te van a hacer feliz. O la frase, ¿qué va a decir tu marido? ¿Por qué el otro tiene que decidir sobre mi cuerpo si la que va a llevar 9 meses esa criatura y la que va a pasar los dolores y todo el proceso que por sí todas coinciden, que no es un proceso del todo muy lindo? La llegada sí es hermosa, pero el proceso te lo regalo en algunas ocasiones. Entonces, ese tipo de mandatos culturales con los que hay que romper, hay mandatos culturales y hay mandatos culturales, ¿sí? Entonces, a lo largo de la historia han nacido movimientos como los movimientos feministas, los cuales luchan por los derechos de las mujeres, son criticados, son juzgados, pero salieron a dar respuesta a situaciones que el Estado no dio, ¿sí? Esas famosas sociedades o comunidades no formales que vinieron a suplir la necesidad que el Estado no supo suplir, ni con políticas públicas, ni haciéndose presente, ni dando respuesta.
en lo que es la diversidad de género, la comunidad LGBT también vino a dar una respuesta, un aval, un apoyo a lo que el Estado estaba muy dormido entre los laureles para dar una respuesta y para poder declarar una ley para poder garantizar los derechos. Porque ser diferente no quita que yo deje de ser una persona. Simplemente no cuadro en los mandatos culturales antiguos, viejos, ¿sí? Todo evoluciona menos algunas cosas, entonces es como que tienen que, es como pasa también en los jardines, ¿no? Volviendo al nivel inicial, que es donde yo me desarrollo y estoy, sabemos que hay políticas públicas que vinieron a dar respuesta, pero también sabemos que hay centros no formales, como sociedades de fomento, como centros barriales, que vienen a dar respuesta a eso que el Estado sigue estando ausente, porque en muchas cosas el Estado sigue estando ausente. Hace poco se declaró la ley para habilitar un derecho que dignifica, como lo es el trabajo. ¿Sí? Todos necesitamos trabajar, porque sin trabajo no hay sustento, no hay alimento. Entonces, echando a menos, ¿no? Por muchos años, que la gente trans trabajando en las calles sea menos que una oficinista en Congreso o en el Puente de Constitución. No. Hoy por hoy hay una ley que los avala y que los respalda como trabajadores, como trabajadoras. Mirá, justamente con Silvana hicimos una entrevista a Micaela Casas, que es interesantísima, donde justamente ella lucha por los derechos de la comunidad trans en Berazategui. Tienen una agrupación que se llama Unidos por la Diversidad y puso justamente en marcha esto, lo que no se está haciendo por otro lado, que tiene que ver con responsabilidades estatales tal vez. Ellas y ellos se han unido para justamente ofrecer diversidad de posibilidades para que la comunidad trans tenga un lugar, ¿sí? A nivel laboral, a nivel profesional. Están luchando también por tener su bachillerato, ¿sí? Que esté abierto para esta diversidad, aunque parezca contradictorio, ¿no? Porque uno dice, bueno, pero ¿por qué no van a ir a un bachillerato común? Bueno, pero el problema es la discriminación que sufren, ¿sí? La estigmatización que sufren, que hace que se sientan excluidos, excluidas de esas instituciones y muchas veces no tienen finalizados sus estudios, ¿no? Entonces, esto que vos estás mencionando es justamente el ejemplo de Micaela, cómo ella solita se puso al hombro una gran cruzada, ¿no? Para que se hagan valer estos derechos que tienen como personas, como personas. Es que es eso, es entender que porque el otro tenga decisiones diferentes que no cuadran con el modelo con el que venimos trayendo de hace años, no necesitan un trato diferente, no son bichos raros, así como los nenes con discapacidades, por ejemplo, los nenes con síndrome de Down, no son angelitos, no necesitan que los trates diferentes o como bebés, son personas que tienen los mismos derechos que nosotros o los deberían tener, personas que sienten, que hacen, que tienen capacidades, si no las tienen como nosotros, tienen capacidades que son, como decís, wow, por ahí a mí no me da para tener esa capacidad y esa persona sí la tiene. Entonces, entender esto, que la diversidad tiene que ver con riqueza en muchos ámbitos, en muchas áreas. ¿Sí? Yo, por ejemplo, nunca me gustó la palabra discapacidad. Siento que le quita esencia a la persona, nunca me gustó. Yo siempre digo, esa persona tiene una capacidad diferente, más, menos, diferente. ¿Sí?
pero porque es diferente no lo voy a tratar diferente. De eso también se trata la inclusión, de incluir, ¿sí? De si esa persona no se puede amoldar a mí, yo me amoldo a ella. Es tan sencillo como eso. Si yo tengo, si una persona tiene disminución de motricidad, yo voy a realizar tareas, actividades que puedan acompañar, ¿sí? Es más sencillo disminuir yo una ejercitación a exigirle al otro que haga algo que no está dentro de su capacidad. Entonces, cuando uno habla de ciertas capacidades diferentes, ¿sí? Muchas lo ven como un problema. Una piensa, me recibo, tengo mi sala, me encantaría tener 30 nenes y nenas que presten atención, que se porten bien, que no me hagan quedar mal con la directora. Es el sueño de toda docente. El mío no, el mío es tener 30 nenes diferentes, que me hagan ruido en la sala, si hay ruido hay vida, así que me hagan ruido en la sala, que salten, que vengan, que vayan, que sean de culturas diferentes. Entre todos aprendemos. Entonces, yo creo que ver la diversidad tiene que ver con cambiar la mirada, ¿sí? De dejar de verlo como un problema y verlo como un abanico de oportunidades. Este cambio de visión no se hace de un día para el otro, obviamente, así como lo es el feminismo, como lo es el patriarcado, entender cuando a uno le hace un clic de decir, estoy siendo marioneta de tal mandato, estoy siendo marioneta de tal gobierno de turno, entonces cuando a uno le hace ese clic, entiende que hay un montón de cosas que tiene que ir dejando y agarrando y asimilando otras, ¿sí? Hay leyes que estuvieron desde siempre y yo las desconocía, muchas personas las desconocían. Hay leyes que vinieron a dar respuesta, por ejemplo, la ley 4.376, que es el reconocimiento y ejercicio pleno de derechos de personas lesbianas, gays, trans, bisexuales, la cual las avala como personas. Es muy loco, ¿no? Decir ¿por qué tiene que venir una ley a decir que yo soy una persona y no soy una cosa, no soy algo raro? Pero sí, esta ley viene a decir, estas personas que tienen gustos distintos, que son aparentemente diferentes para el resto, tienen derechos y esos derechos tienen que cumplirse y tienen que respetarse, ¿sí? Después tenemos la ley 26.743, que es la que viene a consagrar a la diversidad como tal, la cual autoriza el cambio de nombre, de pila o la imagen del documento, siempre dejando el número de identidad, ¿sí? Y esto vino a dar una esperanza a muchas personas, porque, por ejemplo, me acuerdo de una nota que había visto en el noticiero de una nena que no se percibía como nena, ¿sí? La percepción tiene que ver con esto, con crear la identidad, que la identidad se crea desde el jardín, ¿sí? Entonces, esta nena no se sentía nena, no se percibía nena. Uno mira el documento y ya tiene un sexo asignado, pero no precisamente tiene que sentirse de ese sexo o cumplir con ese sexo. Entonces esta nena se anima a decirle a la mamá que no quería ser nena, que quería ser nene, porque ella sentía que era nene, porque tenía actitudes de nene, porque se quería vestir como nene. Y entonces esa nena fue la primera a la cual le entregaron el DNI con el cambio de nombre y de imagen. Entonces, como dice la profe, ¿no? Este relato de esta chica, la cual se montó al hombro una comunidad, donde la comunidad viene a dar respuesta a cosas que el Estado no. Una vez me preguntaron, Agus, ¿y vos por qué te informás? Porque hay pocos cursos, yo la verdad es que no veo tanta visibilidad de cursos sobre ESI. ¿Por qué te interesa tanto? Y la realidad es que si uno no busca, uno no se informa, el cambio no se produce. Y el cambio empieza por uno.
y yo trato de que se contagie, así como se contagia algunas cosas malas, trato de que se contagie lo bueno. Y además entender esto, que uno como docente tiene que tener en cuenta los marcos legales, ¿sí? Yo me acuerdo de mi profe Hortalda y mi profe de segundo año de política que tanto me decían, uno es un agente público y como agente público tiene una responsabilidad, ¿sí? No es que uno va a la sala y pinta y juega con masitas, ¿no? La estigmatización de la maestra jardinera que corta cartulina y hace divertir a los nenes. No, eso va mucho más allá. Si no, no serían 46 materias en el diseño y no tendrían que uno rendir tantas materias y pasar tantos años formándose. Sería todo mucho más sencillo. Uno tendría que ir a ser de animadora. Entonces, entender esto, que el cambio lo genera uno y que está en uno preguntarse qué clase de docente quería ser. Mi primer lo di con la profe Oliveri. Y surgían el tema de las notas. Profe, me saqué 4, profe, me saqué 5, profe, me saqué 8, profe. Entonces yo me acuerdo, la profe nos dijo, la nota depende de qué clase de docente querés ser vos. Si querés ser toda tu vida una profe de 4 y que la nota diga que solamente das para un 4 y que en un listado del consejo escolar te van a tener para lo último porque tenés un 4, o querés superarte y llegar a ser una seña de 10, entendiendo que la nota no te define por tu capacidad o por lo que podés dar, pero es el mentalizarse a dónde querés llegar. El 10 es lo máximo que un docente puede poner en una libreta, eso lo sabemos, pero es mentalizarse y ponerse metas, y eso me quedó hasta el día de hoy. Uno no corre atrás de una nota, uno corre atrás de un objetivo, y esa visión te cambia y te hace formarte más allá de lo que haya en el instituto, más allá de lo que haya en un diseño curricular o más allá de lo que haya en un parcial. Porque en un parcial las profes pueden llegar a poner lo que se dio en la cursada, pero a veces no globaliza todo, o uno trata de dar todo en un final y a veces quedan temas por fuera y sentís como que no, o en esto de la virtualidad uno siente que no aprende o que hay cosas que quedan ahí en el tintero, pero la realidad es que está en uno qué clase de docente quiere ser, y por eso yo traje el tema hoy de la diversidad, ¿no? De entender que, como dicen, ser diferente no es malo, lo malo es tratar al otro por ser diferente, ¿sí? Lo malo es tratar al otro de gordo sin entender que el problema no lo tiene el otro, sino lo tengo yo con el problema, con el cuerpo del otro, ¿sí? Mientras ese cuerpo te permita andar, te permita respirar, ir y venir, hacer tus actividades, no tenés por qué verlo como un problema, ¿sí? Y entender también todas las cosas que pasan por detrás de un simple comentario. Ahí con mis amigas decimos siempre, nos decimos por la ley de los 5 segundos. No digas nada que la otra persona no pueda cambiar en 5 segundos. Si yo hoy tengo corrido el rímel, las profes me lo pueden decir porque yo tranquilamente puedo agarrar una servilleta y corregirlo. Pero si a mí se me ve la papada o, no sé, tengo el pelo muy cortito, es algo que yo no puedo corregir en 5 segundos. Entonces hay comentarios que es mejor no hacerlos. O hay otros que sí, hay otros que suman. Si vos ves que hoy alguien se pintó y antes no lo hacía, no está de más entre mujeres decirnos, sí, qué linda que estás hoy. Porque siempre entre mujeres nos estamos atacando. Y yo creo que ahí también hay otro error, que la unión hace la fuerza. Si no hubiéramos logrado el derecho al aborto, miles de mujeres saliendo a la calle a reclamar algo que tal vez no todas vayan y lo utilicen al derecho, pero sí la empatía, el decir, tal vez yo no, pero si yo no lo voy a hacer, ¿por qué no empatizar con la otra y decir, si yo no lo hago, vos hacelo? Si lo necesitas, hacelo. Y sacar ese dedo acusador y las miradas de decir, voy a juzgar a la otra porque no está cumpliendo con el deber y el derecho de ser madre.
antes vos decías, no sé, me realicé un aborto y era, ay, qué atrocidad, ¿cómo vas a hacer eso? Hay tantas mujeres que no pueden concebir. Y la realidad, chicas, es que las que no quieren ser madre o en algún momento se le pasó la idea, como a mí, de ligarme las trompas. Tenía 20 años cuando se me cruzó la idea de decir, me estoy poniendo en pareja y la verdad es que no quiero ser mamá. Y fui a la ginecóloga y le pregunté qué método me recomendaba ella como para no ser mamá. Me acuerdo que la ginecóloga me dijo, mira, Agus, no hay nada 100% efectivo, vas a tener que acompañarte de 2, como para poder decir, bueno, puede que no quede. Y no me bastaba, yo decía, no, pero yo, le decía a mi doctora, pero yo bajo ningún punto quiero ser mamá, o sea, no puede haber un margen, un 1% ahí dando vueltas. Y me acuerdo que una persona llegada a mí, después de tener sus 2 hijos, dice, la verdad es que siento que ni económicamente ni emocionalmente puedo seguir sustentando esto. No puedo seguir creando más chicos. Y cuando va al médico, el doctor le dice, mirá, la verdad es que sos muy jovencita todavía. Sí, pero yo tengo 2 nenes. Sí, pero la edad no te da para ligarte las trompas. Entonces, hoy por hoy, si yo quiero con 23 años ir a ligarme las trompas, voy y me las ligo. Si viene un doctor y me dice, no, porque sos muy jovencita, hay una ley que me avala, en el cual yo puedo exigir que a mí me ligan las trompas porque no tengo el derecho, el sentir de ser mamá. Entonces, la diversidad parece que no, pero aparecen todas esas pequeñas cositas que hacen la diferencia. El de querer ser mamá y el de no, el de querer abortar y el de no, el de querer abortar y sentir que todos te miran, que todos te juzgan, el tener un cuerpo diferente a las tallas que vas a encontrar en cualquier comercio en el centro, que no pasan del 46, y si ya sos 48 o 50 tenés que pagar de más. ¿Por qué? Vaya a saber uno por qué tiene que pagar de más. O la burla de las chicas que son flaquitas, las vendedoras que son flaquitas que te dicen, no, Gordi, sí, reentras en ese. Y vos decís, no hay manera de entrar en ese pantalón. Entonces todas esas cosas son parte del diario, las cuales deberían de cambiar. La mirada sobre los cuerpos, la mirada sobre la familia, la mirada sobre el que decide ser homosexual, heterosexual, bisexual, trans, la mirada de que el travesti, si es travesti, tiene que precisamente realizarse alguna operación quirúrgica o algo. Cuando no necesariamente es así, una persona trans se percibe del sexo opuesto, pero sigue teniendo sus genitales sin intervenirlos y se viste y tiene actitudes que cree pertinentes al sexo opuesto. Pero no precisamente tiene que... Hoy por hoy también se practica lo que es el transformismo. El hijo de nuestro presidente, sin ir más lejos, lo practica. Es un muchacho heterosexual, el cual tiene novia y el cual disfruta, le es placentero vestirse de mujer. Sí, estas cuestiones que estás poniendo en juego, Agus, que tiene que ver muchas veces con el desconocimiento, no diferenciar qué significa ser travesti, transexual, transgénero, esto de no aceptar a las otras personas por sus condiciones y que tiene que ver con la ignorancia, que muchas veces esa ignorancia es parte de uno y tiene que ver también con cuestiones generacionales, cuestiones regionales, pero que a partir de la educación uno puede conocer y comprender y entender y no prejuzgar, ¿no? Vos cuando mencionabas estas cuestiones de las mujeres con la decisión sobre su cuerpo, que muchas veces se la prejuzga diciendo, bueno, si sabías cómo no quedar embarazada, ¿por qué llegaste a este punto? Y uno desconoce las realidades de cada una de ellas. Muchas veces son abusadas, muchas mujeres son abusadas por sus propias parejas, ¿sí? Y se desconoce que esto tiene que ver con una violación, aunque sean parejas, porque si yo no quiero mantener relaciones sexuales
y la pareja insiste y lo hace a la fuerza, eso es un abuso, es una violación. Entonces, estas cuestiones que, vuelvo a repetir, tienen que ver con el desconocimiento, la ESI viene como a dar luz y a dar la posibilidad de ir reconociendo, conociendo y dar cuenta de justamente todo esto que tenemos por delante para ir cambiando. Y que hace 15 años que tenemos la ley, ¿sí? Hace 15 años, este año cumplimos con esta ley, la promulgación de esta ley, 15 años, y sin embargo todavía en muchas instituciones no se implementa, en muchas instituciones educativas no se implementa. Bueno, esto forma parte de un gran trabajo de mucha gente, ¿sí? Que como vos participa de estos espacios para dar a conocer qué es la ESI y en este caso la diversidad. Por último, quería, como este espacio se da dentro de lo que es para chicos, para grandes, si bien abarqué temas que nos atraviesan a las mujeres, también quería dejar recursos, en este caso literarios, para poder trabajar en la sala todos estos temas o algunos, por lo menos de los que fuimos viendo. Por ejemplo, para la identidad de género se puede trabajar el niño que quería ser azul y no rosa. ¿Sí? Trata de un nene que, como el año pasado hablamos sobre los juguetes, los colores, el color azul, sabemos que tiene su referencia de azul igual a masculino, lamentablemente hay que romper con eso, pero este nene no quería tener designado ese color azul, si no se percibía como nene en sí. Entonces él dice, no me percibo así como un nene azul, quiero ser un nene rosa, ¿sí? Con todo lo que eso implicaba, la mirada del otro y demás. Así que yo creo que es un cuento hermoso para trabajar lo que es la identidad de género, lo cual sabemos que la identidad arranca formándose desde los primeros años de los niños, de los más pequeños. Después, como si alguien quiere trabajar en lo que es la comunidad trans, hay un cuento que dice la niña que no veían. Es una historia de una niña transgénero, ¿sí? que como dice, al que es diferente lo hacemos a un lado, hacemos la vista gorda ante los problemas que pasan, ante las dificultades, ante lo emocional. Entonces, el título me encantó porque es verdad, es esto de hacer invisible a alguien por el hecho de ser diferente. Y para trabajar la diversidad me gustó un cuento que lo pueden encontrar en la página del ABC, que es El patito que nunca fue feo. Era diferente a los demás patitos, tenía otro color, pero no era feo. Así que, nada, les dejo eso para que si les interesa lo busquen. Está bueno, gracias Agus, porque tenemos un recursero que se va a estar armando, en donde vamos a poder ir colgando todos estos materiales para que los puedan recuperar desde ese lugar. Así que gracias por las recomendaciones y por el espacio y porque se te escucha una docente muy comprometida con la educación sexual integral y porque nos podemos quedar muy, muy tranquilas de que hay una personita más ya pensando en que la educación sexual integral se tiene que dar en la sala, se tiene que impartir desde el nivel inicial. Y gracias por el conversatorio, porque de verdad la función que cumplen estas jornadas tiene que ver con poder llegar a las casas de todas las personas, de todos nuestros estudiantes, y que hay mucha gente que se está enterando de muchas cosas también y que está nuevo, digo, está bueno también despertar y hacer un poco de ruido, ¿no? Decir, che, ¿qué dijo esta de la identidad no binaria o de los trans o del resto de las leyes, que a lo mejor hay mucha gente que no las conoce porque no está enterada, porque nunca se metió en esto? Así que es un pantallazo buenísimo sobre la diversidad y cómo nos tenemos que meter de a poquito en las aulas, así que gracias por este rato, Agus.
Un placer verte, No, como gracias siempre. a usted, profe. No, y más que sea una estudiante que, Que bueno, ambas me tomó la tuvieron posta, como estudiante. que Agus, Que ambas me tuvieron como estudiantes. La profe tomando sí, ahí y la teoría de Darwin en diciembre de 2018. La profe pesadilla. Oliveri tomándome sobre ¿cómo se llama esto? Sobre las parteras que daban a luz. Y no me lo olvido más. Bueno, pero a ver, a una, qué sé yo, este tipo de encuentros y encontrarnos con un estudiante que tome la posta y diga, yo colaboro, yo participo, yo tengo esto para sumar, quiero exponer esto, a nosotros nos llena de felicidad. Es como que Es uno... más, cuando la profe de Franco me habló, yo le digo, profe, la verdad es que yo estoy cursando, haciendo un curso que no tiene puntuación, o sea, no te da nada en tema puntos para la carrera, pero sí te da la experiencia, te da el aprendizaje, el conocimiento. Me acuerdo que la profe Jessy Pagano lo compartió y enseguida cuando lo compartió fui, limpié y me anoté. Ahora me anoté a un conversatorio que publicó la profe. Y la realidad es que las oportunidades de conocer está todo ahí. Es solamente buscar, indagar, querer saber. El decir que no me atraviese a mí no significa que no tenga que conocer, que hay un derecho que debo cumplir, o saber que no cumplirlos, por ejemplo, no cumplir con la ESI es tan o más grave que no cumplir con la vacunación de los nenes. Es ponerlo en esa alineación, ¿no? De decir, es un derecho y los derechos están para cumplirse. Así que bueno. Involucrarse, Totalmente. Empatizar con involucrarse. el otro. Gracias, Agu. Gracias, Miri, Gracias. entonces.